Estás escuchando un podcast de B1, tu agencia creativa y de comunicación. Dejando Huella, un podcast presentado por Álvaro García. Muy buenos días, estamos en Dejando Huella. Hoy tenemos una visita muy especial, Beatriz Becerra. Me lo pones muy difícil, porque si algo te define, yo te definiría como aquella persona que lleva la ampliación del área de confort a la máxima potencia. Es muy difícil poder definirte por la polivalencia que tienes. Normalmente en nuestros encuentros en Dejando Huella, pues bueno, describimos un poquito la trayectoria. En tu caso la voy a tener que leer porque si no me va a costar. Naciste en Madrid en 1966, casada y con un hijo. Son temas personales, pero lo tienes publicado en internet, por eso me permito el decirlo. Licenciada en Psicología Industrial por la Universidad Complutense, formación que completaste con un MBA y varios posgrados en Dirección de Marketing, Recursos Humanos y Entidades sin ánimo de lucro. Desarrollaste tu carrera profesional en el ámbito del marketing y de la comunicación. A lo largo de más de 20 años, estuviste como directiva en grandes multinacionales como CBS, Paramount Universal, Disney y Sony. Así también como Acción contra el Hambre y como consultora independiente para Discovery Networks y The History Channel. Además, has sido docente en numerosos cursos para directivos y másters en marketing, comunicación y publicidad. También eres escritora, has escrito, a lo mejor me he quedado corto, pero por lo menos 3 novelas: Las criadas de Caifás, La reina del plata y La estirpe de los niños infelices. Y también, que no me olvido, eres liberal y no lo sabes, que luego comentaremos algo al respecto. Ensayo que no novela, aunque podría ser una novela. Efectivamente, ensayo que no novela, por eso decía 3 novelas y esto lo dejaba aparte efectivamente como un ensayo más. Muy bien, continúo con tu trayectoria porque no se queda ahí. Sin ningún tipo de actividad política previa, en marzo del 2008 te afiliaste a UPyD. Quería hacerte una primera pregunta, Bea. ¿Cómo acaba una psicóloga experta en marketing y escritora en política y por qué? Bueno, yo no diría que acaba. Pasa por ahí como pasa por muchas otras fases vitales, ¿no? La fase de la política llega de manera natural, apoyado o basado en las circunstancias temporales. Ese entorno de 2008 en el que yo creo que una buena parte de la población fuimos muy conscientes de la orfandad en la que estábamos y fuimos también muy conscientes de la necesidad de arremangarnos. Y por eso fue, ¿no? Por eso en ese marco de las elecciones generales de 2008 y ante la aparición de un nuevo proyecto que encarnaba esa voluntad de cambiar las cosas desde dentro de las instituciones, fue donde comencé esa fase política dentro de UPyD, dentro de la propia organización política y asumiendo la representación pública también desde 2014 en el Parlamento Europeo, que duró hasta 2019. Es decir, ese periodo va literalmente de 2008 a 2019, porque a partir de ese momento, que ya desde la pertenencia al partido se había terminado por la propia desintegración del mismo, y yo desarrollé mi mandato desde la independencia y la soledad. Podemos decir que ese periodo 2008-2019 es muy importante, es largo, es profundo, es muy intenso, pero no es el único ni es, digamos, un escalón superior. Es una parte más de mi trayectoria vital que, como la de tanta gente, pues tiene muchos aspectos, ¿no? Muchas facetas. Y ahora estoy en otro momento que también tiene mucho que ver con esa vocación de servicio público que yo claramente identifico como uno de los de las asunciones o de las decisiones más determinantes de esta fase de mi vida, y estoy en el servicio público desde
la dirección técnica dentro de una gran institución como es el Ayuntamiento de Málaga. El otro día escuchaba una noticia que lo primero que pensé es, yo no sé, conociéndote, yo no sé si está Beatriz por medio o no. Se le hace un homenaje a Chiquito de la Calzada. En los semáforos se va a poner algunas de sus frases más típicas para prevenir el no cruzar el paso de peatones, o sí, con algunas de sus frases. Lo mismo a lo mejor Bea tiene algo que ver por aquí. No he tenido nada que ver, pero he aplaudido y me ha alegrado enormemente de esa iniciativa. Además encaja tan bien con el carácter, con ese ambiente cosmopolita, simpático y además con esa voluntad siempre de rendir homenaje a quien merece la pena y quien ha dejado huella, porque Gregorio dejó mucha huella. Y ya hablaremos, si quieres, de cuando lo conocimos, estando en Buenavista y trabajando con tu padre. Sí. Y conocimos a Chiquito porque estuvimos en un rodaje en Almería. Cuéntalo. En Almería. Sí, cuéntalo, es el momento. Es que me ha gustado que lo recuerdes. Yo le tomé un cariño extraordinario a Chiquito y además a su tándem inseparable que era Pepita, su mujer. Iban a todas partes juntos. Bueno, pues en el periodo en el que yo trabajaba en Buenavista Internacional, ahora no te sabría decir el año, yo en Buenavista estuve del 92 al 97 y aprovecho para decir que ese gran reto que para mi trayectoria profesional fue Buenavista vino marcado desde el punto de vista personal por la oportunidad de conocer a muchas personas, y una de ellas fue Ángel García, tu padre, desde muy al principio, ¿no? Como mi proveedor de referencia y mi amigo y mentor en muchas cosas. Bueno, pues dentro del trabajo a lo que se dedicaba Buenavista Internacional, que era estrenar películas de Disney, de Touchstone, de Hollywood Pictures, pero también tenía por ley que estrenar películas españolas. Y una de ellas fue Aquí llega Condemor, de Chiquito, y Bigote Rocet. Y entonces estuvimos en el rodaje de esa película en Almería, aprovechando que íbamos a hacer una convención de la empresa, y la hicimos allí, y estuvimos compartiendo con el equipo de rodaje, viviendo ese momento de muchos momentos de ternura y de simpatía, pero también de la profesionalidad que caracterizaba a Chiquito. Pues volviendo un poquito, Bea, al tema un poquito por el tema de la política, dentro del Parlamento Europeo destaca mucho que ha sido una de las principales voces contra los totalitarismos. Bueno, no sé si una de las principales, pero desde luego una de las bases de mi voluntad de servicio público y de búsqueda de soluciones a problemas ha estado en la constatación de ese gran reto, ¿no? Sobre todo por ejemplo, en temas como el venezolano, ¿no? Además podemos decir que tú hablas venezolano. Eso me dicen que soy más venezolana que las arepas. Y todo esto, fíjate que sin tener ni haber tenido nunca ninguna relación personal ni familiar, y con la certeza de que ¿cómo diría yo? Los venezolanos me han acogido, agradecido y acompañado durante mucho tiempo en este periodo en el que yo he hecho lo que creí que tenía que hacer desde el punto de vista práctico. Pero cuando dicen que hablo venezolano es porque es verdad que he adoptado alguna de sus expresiones que me encantan, ¿no? Sí, me lo celebran mucho, pero porque yo creo que expresan muy bien este dolor, este sufrimiento y esta indignación que no solo no ha ido a menos, sino que ha ido a mucho más a lo largo de estos años, desde ese punto de inflexión que fue 2014, con todo lo que ha sucedido después. Pero cuando me dicen que hablo venezolano, yo casi digo siempre es que lo de estar en permanente arrechera creo que es lo que mejor nos define, ¿no? Y la repulsa y la denuncia permanente a los guabinosos. ¿Qué es un guabinoso? Sí, por favor. ¿Tú sabes lo que es un guabinoso? No. Guabinoso es escurridizo, es baboso. Es una cosa así, como una especie de mezcla entre reptil y pescado que se te va entre las manos. Es estar y ser guabinoso normalmente en el contexto de la política o de la responsabilidad institucional es abominable, a mí me lo parece, ¿no?
y hay comportamientos guabinosos no solamente en los entornos propios, ¿no?, de esta gran crisis regional que vive Latinoamérica, en la que Venezuela es un agujero negro sin ninguna duda, pero también lo hay aquí. En España vivimos en lo guabinoso hace mucho tiempo. Beatriz bromea mientras hacemos la prueba de sonido. Su buen talante destaca rápidamente. Lleva chaqueta azul, azul europeo, como ella lo define, pañuelo de colores y vaqueros, media melena y pendientes dorados. Escucha con atención. Habla con tono calmado y reflexivo. Le sale su vocación de servicio público por los poros. Es una profesional que ha decidido ayudar a través de la política. Y eso se nota porque tiene mucho que contar fuera de ella. Beatriz es cercana y amable con todas las personas de las que nos habla, pero es muy clara y no duda en ponerse seria y firme cuando defiende sus posiciones o habla de los totalitarismos. La verdad que podría estar horas hablando con Beatriz, escuchándola y preguntándole por su carrera multidisciplinar. Esta conversación es el destilado en 20 minutos. Bea, eres liberal y no lo sabes. No, yo sí lo sé. Es el título de tu ensayo. Eres liberal y no lo sabes. Efectivamente, tú bien que lo sabes. Me gustaría que nos explicaras un poco a todos los oyentes sobre este libro, sobre este ensayo. Bueno, es un ensayo muy personal que yo publiqué en el año 18, en un momento en el que me parecía clave hacer una reivindicación. Es un manifiesto europeísta, básicamente, ¿no? Me parecía importante poner en evidencia que esa deriva que luego hemos visto que ha ido a peor, esa evidencia de que las etiquetas rancias que no responden al contenido que estábamos poniendo no nos llevaba a ningún sitio. Entonces, este libro, este ensayo, parte de mi propio proceso de autoconocimiento. Es decir, yo nunca me planteé si era una cosa o era otra. Yo siempre he sido muy enemiga de etiquetas. Pero yo me di cuenta de que era liberal en ese periodo en el Parlamento Europeo, porque entendí que el liberalismo, y así lo entiendo yo, es una actitud ante la vida. Es decir, no es una etiqueta ideológica, no es izquierda ni derecha, por mucho que se empeñen. Esas etiquetas como el neoliberalismo no significan nada. En cada caso dicen una cosa. En España nos identificamos como liberales la mayoría, cuando nos preguntan en el CIS, y cuando miras cuál es el voto previo de quienes se han identificado como liberales, no solamente son los que han votado en su caso a Ciudadanos, al PP, sino es a Podemos. Es decir, es algo muy, muy líquido o gaseoso, ¿no?, como decía Iván Redondo. Bueno, ¿por qué hago yo este libro? Porque me parecía clave, y me sigue pareciendo clave, que el amplio espectro de aquellos que defendemos por encima de todo la democracia liberal, que no es otra que la democracia, no existe la iliberal, esa que se alimenta, eso no existe. La democracia es liberal o no lo es. Todos los que lo defendemos desde diferentes posturas estamos de acuerdo en las bases de Estado de Derecho, de defensa de la igualdad y la libertad como eje, porque no hay otro, y eso va desde posiciones conservadoras, moderadas, socialdemócratas, verdes, hay muchas. Todos formamos parte de ese espectro. Todos somos liberales. Eso es así, porque ser liberal para mí, más allá de esos discursos tan, en fin, pesadamente académicos que los hay, ¿no? Aquí en España además dices que son más rancio. Yo creo que es más ligero que todo eso. Y si algo define a esa autodescripción como liberal es, insisto, que el eje que vertebra tu posición en la vida es el de la igualdad y libertad, dentro de un marco que es el Estado de Derecho. Es tan simple como eso. Si hay algo que nos gusta, de lo que nos gusta hablar en Dejando Huellas, del fracaso, ¿vale? Del fracaso, pero de forma positiva, ¿no? Tu paso por UPyD y la desaparición de UPyD, ¿cómo consideras esa? No sé, la palabra a lo mejor es fuerte, ¿no? Fracaso. Yo no sé si es fracaso o no fracaso, pero ¿cuáles han sido tus aprendizajes, si los ha habido, ¿no?, en esa etapa? Sí, yo creo que se puede considerar sin ningún tipo de complejo hablar de un fracaso, de una gran oportunidad perdida,
y sin embargo de un gran legado también, ¿no? De esa oportunidad perdida y de ese fracaso de haber tenido la posibilidad de cambiar las agujas del tren de este país desde el gobierno, y hablo desde esa voluntad de ser quien hace que un gobierno con esa visión y con ese enfoque de reformismo radical, de centrismo radical, de progresismo radical, que es lo que encarnaba UPyD, ese gobierno liderado normalmente por un partido mayoritario haga lo que tiene que hacer, porque te necesita. Yo sí creo que UPyD es un ejemplo de fracaso. Hay muchas razones que se pueden aducir, pues si no era el momento, o una cuestión de liderazgo, hiperliderazgo, una cuestión de falta de visión. Probablemente haya un poco de todas estas causas, ¿no? Pero también, como digo, es un ejemplo extraordinario de aprendizaje de lo que, bueno, es importante hacer y de lo que no, y también una necesidad de reconocer y de atestiguar y mantener ese legado que produjo. Para mí, el primero y clave es el cambio de las cuestiones que estaban en la agenda política. Nunca nadie hasta ese momento había puesto en la agenda política las cuestiones que ahora mismo nos parecen obvias, primordiales, que van, en fin, desde, yo qué sé, me acuerdo de la cuestión de las cajas de ahorros, la reforma de la ley electoral por encima de todo. Nadie ha puesto la reforma de la ley electoral como eje fundamental de la transformación del país, aunque luego hayan venido los autodenominados representantes de la nueva política diciéndolo con la boca pequeña porque han podido hacerlo y no lo han hecho. Las cuestiones relacionadas con la corrupción, con el nacionalismo desangrador, con la desigualdad. Ese es el gran legado. ¿Qué es lo que ocurre? Que los legados muchas veces, cuando hay, como pasa en las familias, ¿no? Con las herencias, cuando empiezan a pelearse de una manera rastrera, mediocre, ruin, pues parece que se queda por el camino ¿qué es ese legado? Y aquí ha pasado un poco eso también, ¿no? Pero por encima de todo ello, para mí, llevándolo a mi territorio personal, UPyD, el proyecto de UPyD y la posibilidad de haber contribuido a lo que hizo y ha dejado como huella UPyD es, por un lado, un orgullo. Me considero una privilegiada por haber podido ser parte, pero también me ha supuesto durante mucho tiempo un largo proceso de duelo precisamente por ese sentimiento de pérdida de dirección, de horizonte, de sentido, y por otro lado también por la constatación de que muchos o algunos de los elementos que le daban soporte a ese gran proyecto, pues en realidad estaban otra cosa. Me gustaría que escucharas este sonido. Bueno, me da un poco vergüenza decirlo porque, claro, es que es un privilegio tan grande, pero es mi sonido cotidiano. Yo, vamos, en la vida hubiera imaginado que podría tener esta gran suerte, ¿no? de vivir junto al mar, de escuchar el mar y de ir caminando por la playa a trabajar. Por eso digo que a veces tienes que decir con la boca pequeña, porque, en fin, para mí ese es el gran lujo. Ese es el gran lujo de tenerlo ahí. Sobre todo recuerdo cuánto valoré el volver a pisar la arena, el volver a andar por esas olas que están rompiendo ahí en la orillita, como escuchábamos, cuando se nos permitió salir del confinamiento. Tu huella en mí. Bea, llamamos Dejando Huella a nuestro podcast porque sois personas que habéis dejado huella en mí y que seguís dejando huella en mí, pero yo creo que lo más importante es que dejéis huella en todo lo que hacéis. Pero es que además tú vas dejando muchas huellas de forma muy polivalente en cosas que no parece a priori que no tienen nada que ver unas con otras, pero tú le das, eres el nexo de unión de unas cosas a otras y se ve de manera muy natural. Y tú eres de esas personas que no paras, o sea, lo hemos visto en tu trayectoria, en todo lo que hemos estado hablando, y además con grandísimas responsabilidades. O
O sea, porque es que en aquellos puestos en los que has estado, en los que estás y en los que estarás, son de altísima responsabilidad, además con repercusión no solamente para ti, no solamente para tu familia, o sea, sino a nivel nacional, a nivel europeo y a todos los niveles, ¿no? Entonces yo darte la enhorabuena y para mí ha sido y va a seguir siendo un privilegio poder contar con tu amistad. Pues bueno, no sé qué decirte, Álvaro, muchas gracias por esa visión y ese resumen tan bonito que haces. Yo sé de alguno que diría, mi madre la primera, ¿no? Que era que decía, bueno, eso de dejar huella también es porque te metes en muchos barros y no te limpias los zapatos. A ver, ojito, ojito lo que es. Dejando Huella es un podcast de Be One, tu agencia creativa y de comunicación.